decir que el 18 de mayo de este año yo me despierto un día a la mañana y enciendo mi móvil. Mi móvil estará encendido, pero en silencio, ¿no? Entonces, según veo mi WhatsApp tomándome un café, veo el mensaje de Iñaki con la presentación diciéndome que saca un nuevo libro. Y bueno, también cuál es mi sorpresa, que además de ese, claro, es el libro de Iñaki, y os explico porque no es la primera vez que estoy en una presentación de Iñaki, de un libro de Iñaki, pero sí es la primera vez que presento yo. Y claro, para mí que Iñaki escriba un libro es fantástico porque los personajes los describe y los redacta de una forma tan natural y tan bonita y tan amena que claro, cuando encima además veo que es un libro que escribe Iñaki y es sobre alguien que para mí es pues muy representativa, es alguien a la que yo siempre he admirado, ¿no? Que es Frida. Yo ya el día 18 de mayo lo llamo el día de Frida porque me desperté con un libro escrito por Iñaki sobre Frida y porque además justo ese día, Iñaki no lo sabe, me regalaron un tote bag de Frida. Ya está bautizado como el Frida, ¿no? Claro, hoy es cierto, ¿no? que en estos momentos, en los últimos años, Frida es un icono del merchandising, del marketing, bueno, tenemos cuadernos, libros, tote bag, hay de todo, ¿no? Porque, bueno, entiendo que es esta revolución que tenemos de las mujeres, y entonces las mujeres tenemos que sacar verdaderas mujeres de la historia, grandes luchadoras, pero para mí Frida es mucho más, ¿no? Yo llevo, antes hemos estado hablando Iñaki y yo, que conoce más la historia del colegio que yo, y sí, sus sedes se las conoce. Para mí Frida es desde hace mucho tiempo una persona súper representativa porque yo empecé mi trayectoria con fibromialgia y síndrome de fatiga crónica. Y en todas las charlas y en todas las ponencias yo sacaba a Frida, ¿no? Porque era la representación en sus cuadros del dolor, del sufrimiento y de lo que muchas de las mujeres a las que yo he tenido el verdadero placer de estar con ellas y de acompañarlas en sus momentos, pues sentían, ¿no? Entonces, para mí fue súper especial ese día 18 de mayo. Además de eso, claro, yo os hablo de Frida, que es una pequeña parte que yo conozco sus cuadros, algunos de sus cuadros, porque claro, en el libro empezaba a quedarme alucinada, ¿no? Porque no conocía todos sus cuadros, sus escritos. Yo voy a confesar a Iñaki que no me he terminado el libro y no me termino el libro con plena conciencia porque lo que quiero es disfrutar de él. No quiero leerme un libro y menos un libro sobre la historia y la autobiografía o sea, la biografía de Frida sin dedicarle el tiempo, el momento y el espacio que se merece, ¿no? Así que, bueno, pues yo voy a seguir leyéndola ahí. Os lo animo porque además es un libro, lo que os decía antes, súper ameno, natural y fácil de leer, ¿no? Y os cuenta la vida de una mujer que más allá, ¿no? Yo ahora entiendo y voy entendiendo de dónde viene todo el dolor que tiene Frida, ¿no? No solamente del accidente, no solamente bueno, todo el sufrimiento que tiene además a nivel familiar, toda el contexto, ¿no? Cultural en el que ella vivió y bueno, pues yo no os puedo más que animar a ello. Y también os voy a animar a leer más libros sobre que escribe Iñaki, ¿vale? Hay uno que os decía que antes que yo estaba en otra presentación de un libro de Iñaki, no presentando, pero sí en esa presentación, y el libro fue el de José Guimón, que nos lo deja y nos lo presta aquí también en el colegio, ¿vale? José Guimón, Historias de un arquitecto, que me encanta, de la psiquiatría y la psicología vasca.
También Limón fue un referente como profesional y como persona, donde, bueno, poquito, pero yo tuve ese placer de poder conocerle. Y os voy a animar, ¿no? Y a las personas que estáis aquí y los colegiados que nos están viendo desde casa y aquellos que nos verán, porque la sesión se está grabando, ¿vale? Que vengáis, que leáis a Iñaki sobre la vida de dos personas maravillosas, una José Limón y hoy nos toca Frida, ¿vale? Por otra parte, yo no tengo más que decirle a Iñaki que mil gracias por estar aquí. O sea, para nosotros como colegio es un honor que estés aquí presentando los libros y presentando a Frida, que además aquí en Petit Comité, los que estamos en sala, ¿no? Estábamos hablando también de qué bonito sería, ¿no? En lugar de hacer así una presentación tan, bueno, igual un poco más formal, esta presentación formal, seria, ¿no? Quizá vamos a ver si las personas que están en casa o los que después nos van a escuchar o vosotras os animáis, pues estaríamos encantados de hacer una charla coloquio con una más en redondo, ¿no? La típica estructura redonda donde Iñaki nos puede contar mil cosas sobre Frida y hablar sobre ella, ¿no? Que tiene todo eso. Entonces, nada, yo gracias por estar aquí, gracias a los que estáis en casa y os habéis conectado y no voy a robarle más tiempo a Iñaki para que nos hable de Frida. Gracias, Iñaki. No, quiero ir. Como decía Nerea, la verdad es que Frida da o puede dar para mucho. Alguna gente, quiero aclarar algunas cosillas, alguna gente me ha venido preguntando el por qué me he metido en su momento. Yo en este sarao de tratar de investigar sobre Frida, escribir sobre Frida. Bueno, porque aparentemente, dices, una cosa es que sea un icono del arte o del feminismo o de la pintura. Bueno, que incluso en el libro hay momentos en que lo pongo en cuestión. Hay varios momentos en que yo cuestiono ese presunto feminismo o ese presunto no va más en la pintura para luego ponerlo en positivo, por supuesto. La motivación para llegar a ella o para acabar escribiendo este libro fue nada menos que tratar de resolver lo que yo veía como muchos bulos, muchas exageraciones, muchas mentiras en esa multitud de pequeños artículos en redes o en periódicos de prensa de tirada nacional. Estos artículos de media página, de una página, que a veces hay que rellenar con algo o con alguien, pues te encontrabas cosas exageradas, que nada tienen que ver con la realidad en la que vivió Frida y de la que disfrutó y padeció, ¿no? Pongo un ejemplo que ha trascendido mucho. El ejemplo sencillo es... sí, se puede dar. Ya. El ejemplo sencillo sobre Frida es, en cuanto a exageraciones, es, por ejemplo, el amor pasional o apasionante con León Trotsky. Luego podemos entrar de nuevo en esa historia. No, yo me he tomado la molestia de leer, que no lo había hecho hasta este momento, lo que escribió León Trotsky en aquellos años que vivieron juntos en México, del 37 al 40. Es asesinado. Quiero darle aquí. No, porque si no... Quiero darle... Okay.
Sí, cada proceso, bueno, sí. Sí. ¿Esto por qué? Asomarme, sí. Vale. Aunque no sé si se ve. Se lo voy pasando yo aquí. No, pero si se ve, si se me ve. Y ver si se te ve. Era como no estaba en la esquina. Es que no sé por qué hay aquí tanto. Tienes 3 abiertos. Hay uno en PDF, quítalo. Había uno en PDF. Tenéis aquí. Y es, dice que se están abriendo. Ahora sí, ya está. ¿Vale? Vale. Bueno, seguimos. Empezamos. Quería poner el ejemplo de exageraciones en relación a la relación afectiva Trotsky-Frida Kahlo, en mi modo de ver muy exagerada. Sí hubo una relación cercana, de enorme amistad, de mucha cercanía, y ese amor apasional o apasionante que aparece por muchos textos, por muchos articulitos, bueno, a mi modo de ver, pudo durar como 2 meses, 2 meses y medio. Fue más bien un amorío adolescente. Ella tenía 30 años y él tenía 50 y tantos. Esa era la diferencia de edad que tenían, o 24, 25 años. Y, por poner un detalle, a veces después de una fiesta, después de una comida, después de haber tenido un encuentro familiar o de amigos, amigas, pues resulta que ella o él le pasaba un papelito en la mano al saludarse donde le decía lo mucho que le quería. Claro, traducir eso en un medio de comunicación importante como el apasionante idilio de este señor con esta señora me parece un poco exagerado, ¿eh? Bueno, cuando se quiere vender, pues se hace cualquier cosa, ¿no? El montaje este y el título del libro, eso de Xochitl, que a mucha gente le ha chocado. Xochitl era un término que utilizaba el padre cuando ella era niña. Xochitl en lengua náhuatl, una lengua nativa mexicana, significa flor, y era el término que coloquialmente le llamaba. Oye, Xochitl, no sé qué. A ella realmente le gustaba y le gustó tanto ya de adulta que lo vino utilizando en bastantes escritos, en su propio diario, en algunas cartas, algunos amantes, algunas amistades próximas. Bueno, en su correspondencia lo utilizó en bastantes ocasiones. Y como era un término poco conocido, me pareció oportuno rescatarlo. De ahí viene el título del libro. Luego, por empezar a situarnos con algunos aspectos de esta mujer, bueno, vais a ver que en el montaje yo no me voy a ir deteniendo y lo que os voy comentando tiene poco que ver en ocasiones con lo que aparece en pantalla. En pantalla van a aparecer muchas fotografías de aspectos de su vida cotidiana o fotografías de cuadros.
como decía, fue importante en ella, en todo su recorrido, la cuestión del cuerpo. Realmente pudo ser un cuerpo extraño para la propietaria, hasta difícil de ser aceptado, a nada que pensemos en el nivel de dolencias brutales que tuvo, no solo a partir del accidente, en plena adolescencia, a los 18 años, sino en toda su vida. Es decir, que ya nace con un problema de espina bífida, que nadie lo relata, tiene un problema de poliomielitis a los 6 años, que lo dice alguna gente, y luego tiene esa brutalidad de un accidente, lo que en aquellos años era un tranvía con un bus, un camión llamaban, ¿no? Bueno, pues queda su columna vertebral troceada, sus piernas, sus costillas, quedó hecha un cisco, ¿no? Y eso tendrá que arrastrar durante toda su vida. Y toda su vida es 33 operaciones quirúrgicas, nada menos, y un nivel de dolencias brutales a partir de ese momento. Desde sus 18 años hasta que fallece con 48. Por eso le doy mucha importancia también a lo largo del libro, a la cuestión del cuerpo, y ella se lo da. Le da mucha importancia a través de las propias imágenes muy icónicas que nos han ido llegando, de sus autorretratos. Ella pintó 55 autorretratos terminados y varios cientos de otros dibujos, bocetos, etcétera, que muchos de ellos se han perdido. Pero no solo lo que tiene que ver con el lado pictórico. Es decir, hemos visto imágenes de besos apasionados con Diego Rivera, su marido, o con otras personas, hombres, mujeres, o otro tipo de imágenes icónicas que nos han llegado, la cuestión de la uniceja. También tiene su trampeo, es decir, que ella a veces no se depilaba entre sus cejas, pero uno puede observar fotos donde está perfectamente depilada también. Es decir, que no nos quedemos con esas ideas topicazo sobre esta persona. Hemos visto muchas imágenes de ella pintando desde la cama. No olvidemos que ella, la cama y el espejo ocuparon una parte muy, muy importante en tiempo de su vida. Es decir, que llegó a tener periodos nada menos que de 9 meses encamada. Y ella empieza a pintar, aprende a pintar desde la cama. No había pasado por ninguna escuela previamente de pintura y la verdad es que ha hecho cosas maravillosas. Si alguien quiere conocer de cerca algo de la pintura de esta mujer, sí, a título de propaganda, no solo por las imágenes que aparecen en el libro, ahora mismo en la Casa de México de España, en Madrid, hay una exposición de ella, 30 y tantos cuadros y varios cientos de fotografías, de pequeñas fotografías que hacen un recorrido de su vida. Y la verdad es que es muy sencilla la exposición y muy bien, muy bonita. Siguiendo con el cuerpo, realmente Frida Kahlo representó un tipo de canon de belleza. En ese sentido, ella se retrataba constantemente y de ahí aparecen sus muchos cuadros de autorretratos. Nos tenemos que empezar a situar que ella está pintando en esa primera época, en los años 20 y en los años 30, con las características sociales de esa época. Nos va situando en lo que podríamos llamar un cuerpo matrioska. Esas muñequitas rusas donde, bueno, ahora tengo un cuerpo roto, ahora tengo un cuerpo bello, un cuerpo organizado, un cuerpo más solidario, un cuerpo más amoroso, un cuerpo más integral de todo ello. Bueno, eso va apareciendo en escena en todo su recorrido de vida. Lo cual no siempre ha sido entendido.
me parece que es bueno resituar un poco las concepciones que ella tiene del cuerpo de la mujer, del cuerpo de las personas y de sí misma, lo cual nos ayuda a entender ese recorrido de su vida. Ella decide hacerse cargo de su cuerpo, algo que no es fácil, porque va a ir contracorriente de lo que significa las opiniones médicas, las opiniones de los hospitales, las opiniones de su entorno. Es decir, toda esa gente, pues, ese tipo de instituciones, opinaban que no había nada que hacer. De hecho, cuando se da el accidente, los propios médicos la dan por desahuciada. Aquella mujer no sale adelante. Salió para producir esa rica vida, que le lleva a ser muy autónoma, a pintar mucho, a amar mucho y a amar mucho a diferentes personas. Amó mucho a su marido, a Diego Rivera, y amó mucho a otras personas. Amantes, amistades íntimas, hombres, mujeres, lo cual no era fácil en aquella época suya. Una época, por resituar, ella ha vivido una serie de conflictos bélicos y conflictos sociales, vive las consecuencias de la Revolución Mexicana desde que nace y su recorrido de la infancia, vive las consecuencias de la Primera Guerra Mundial, de los difíciles años 30, con el auge del fascismo, y vive la Segunda Guerra Mundial. Momentos muy, muy delicados y momentos donde en el ámbito social, bueno, las cosas se van complejizando. Sí hay que decir al mismo tiempo que a pesar de todo eso, ella pudo ir generando un pensamiento propio, con actitudes respecto a la vida, respecto al arte, respecto a sus comportamientos, que también es conveniente resituar, no eran muy bien contemplados en ocasiones por sus entornos cercanos, por sus entornos de amistad. Luego entraré un poco más en detalle en estas cuestiones. A señalar cómo hay una serie de valores en ella, a veces poco conocidos. Se habla del feminismo de Frida, aunque luego sabemos poco de eso. No se habla nada de su actitud solidaria, y me parece oportuno comentar sobre ello. Se habla poco o nada de la maternidad frustrada, de su mexicanismo, del tipo de arte que impulsó, o el tipo de vínculos, de relaciones de amistad y relaciones afectivas que tuvo con un buen número de personas. En suma, y aunque parezca que resumo, no voy a terminar, el libro puede ser, o podría ser, algo así como un libro de historia, porque va resituando los contextos en los que ella vive. Podría ser una biografía bastante en detalle, de muchos aspectos muy poco conocidos, o podría ser perfectamente un libro sobre el amor y la superación, ¿sí? Porque fueron dos banderas, dos características importantes en la vida y en los comportamientos de Frida Kahlo. Viendo algunos aspectos concretos, por ejemplo, el que mencionaba como muy poco conocido, el de la solidaridad, pues hay una ignorancia absoluta de su labor solidaria con el exilio republicano español y vasco, por ejemplo. Total ignorancia porque no aparece por ningún lado en las biografías. Y me parece oportuno mencionar algunas cosillas sobre este tema. Ella en el año 36, cuando se da el golpe de Estado militar aquí en el ámbito español, empieza a sufrir. Y empieza a sufrir sobre todo en el 36 y 37, cuando menos en diversos momentos. Cuando se dan algunos bombardeos, ella habla, por ejemplo, del bombardeo de Badajoz, del de Málaga, del de Durango, del de Guernica. Del de Guernica hablará más tarde con Picasso en París, en el año 39. O, por ejemplo, cuando se entera del asesinato de Federico García Lorca,
De hecho, en el momento en que se entera de que a Lorca le han asesinado, en el año 36, ella decide organizar o llevar adelante lo que sería la delegación exterior para vínculos con el extranjero, y ella se pone al frente de eso, del Comité de Solidaridad con el Exilio Republicano Español. Absolutamente desconocido esa cuestión. Exilio español en sentido amplio. Antes he mencionado lo de el exilio vasco, pues porque también había vascos y vascas por allá. Por ejemplo, cuando ella, la única vez que viene a Europa, en el año 39, viene a París, le invitan a hacer una exposición de su obra, le invita a André Breton, surrealista, un poco el gurú del surrealismo en ese momento. Por cierto, no había organizado nada sobre esa exposición, le tiene que ayudar a otra gente, como Duchamp y otra gente. Lo primero que hace esta mujer, después de dejar las maletas, es tener una reunión con el exilio republicano en lo que en ese momento era el Centro Vasco, que era un edificio, un palacete del PNV que habían comprado con dineros de la diáspora en París. Y es la primera actividad que desarrolla esta mujer. Juntarse con un colectivo de exiliados de distintos lugares. Bueno, pues algo llevaba en la cabeza. No solo llevaba algo en la cabeza, sino que en distintos momentos, ella estuvo en París 2 meses y medio, en distintos momentos de esa estancia organiza varias partidas de exiliados republicanos hacia distintos sitios de Europa, hacia Inglaterra, hacia Rusia, hacia Latinoamérica, y en concreto un barco que llevó a Valparaíso, a México, 400 exiliados republicanos. En esa historia estuvo organizándolo Frida Kahlo, en París, en la sede de lo que en ese momento era el PNV. Centro Vasco, luego los nazis, la Gestapo, en los años 40 se apropió de ello, y bueno, en tiempos más recientes lo recuperaron y después el edificio ha desaparecido. Digo, por poner algunos ejemplos de implicaciones con esa vena solidaria, y con esa vena, con esa actitud tiene que ver ese admitir a un líder internacional, mundial, como León Trotsky, nada menos que en su casa. O sea, León Trotsky venía siendo perseguido por el stalinismo, por el propio Stalin, desde hacía más de 15 años. Se había perseguido en Estambul, en París, ahora estaba en Oslo, y le organizan el viaje a México, le ubican en su propia casa, en su vivienda, pero para eso además entablan negociaciones con el gobierno mexicano, con el propio presidente de México, para llevar adelante esa estancia. Es decir, no tiene que ser nada fácil el custodiar, el vigilar, el dar asilo a una persona que era un refugiado político perseguido mundialmente. Ahí se implican. Y no es ninguna tontería. Y luego en años posteriores, incluso después de la muerte de Trotsky, esa actitud solidaria internacionalista pues se mantuvo con un toque anti-norteamericano, pues, después de algunas invasiones. La última actividad social que hizo Frida Kahlo, por ejemplo, una semana antes de fallecer, fue participar en una manifestación en solidaridad con Guatemala porque los Estados Unidos acababan de invadir Guatemala. De esas muchas invasiones de los Estados Unidos a lo largo del siglo, y ella participa con la pierna recién cortada, por cierto, en una silla de ruedas. Esta imagen es de ese momento. Es decir, tiene esa actitud de solidaridad mantenida a lo largo de su vida, pero con el exilio republicano es algo muy, muy presente y que participó con el exilio de adultos y también organizando algunos
algunas iniciativas con niños y niñas vascos del ámbito republicano. Habréis oído posiblemente algunas cuestiones de niños que fueron allá. Se organizaron las casas hogar de Moraira y allí había crías de Guipúzcoa sobre todo y algunos de Vizcaya. En México, curiosamente, en el ámbito vasco, había 2 casas vascas en esos momentos. Hablo de los finales de los años 30 y muchos, 36 al 40. 2 casas vascas, en una estaban casi todos alaveses y navarros, que eran más profranquistas, y en la otra estaban vizcaínos y guipuzcoanos, que eran más pro-republicanos, que era lo que de alguna forma pasaba en la península también. Yendo más allá bueno, en los años 30 ella participó en muchas iniciativas antifascistas. No, el fascismo no solo se fue desarrollando en Europa Central, también tenía sus coletillas en el ámbito latinoamericano, de gente que marchaba para allá. Y también ocurrió en México, en concreto. Volviendo a otras cuestiones, por ejemplo, el tema del feminismo. Yo a veces arranco cuestionando su feminismo, más que nada porque me suele preocupar dónde tenemos la mirada. O si tenemos la mirada desde 2022 y queremos analizar a una persona de los años 30 o los años 40 del siglo pasado. Y eso es delicado. El feminismo de aquellos momentos, el feminismo militante, era el de las sufragistas. Las sufragistas su militancia la llevaban al terreno del derecho a voto, principalmente. Otras medidas, algunas cuestiones respecto a los derechos laborales, el derecho al aborto, etc. Pero sobre todo era la bandera del derecho a voto. Claro, pues Frida Kahlo pasó olímpicamente de esa pelea. Luego no fue feminista. Alguno podría decir eso, que no lo fue, porque no fue en la senda de lo que el feminismo marcaba en aquellos momentos. Bueno, hasta cierto punto no recogió esa bandera, pero sí se sumó a otra serie de banderas con sus comportamientos. Respecto a su comportamiento cotidiano, su independencia, pues es que no tiene nada que ver. El nivel de independencia suyo, el asumir lo que ella ya decía entonces como el amor romántico. Amor romántico de alguna manera sería un sentimiento de placer o de atracción emocional hacia una persona y no necesariamente una atracción sexual. Ella en algún momento se suma a eso. Diego Rivera, su marido, dice que también se suma a eso. Lo que pasa es que a Diego Rivera le perdían los celos. En cuanto podía intuir que había algún hombre por ahí cerca, se le disparaban los celos hasta el punto de que alguno lo persiguió a tiros. En aquellos momentos, en esos años, llevaban con frecuencia pistola. Esas imágenes del oeste todavía duraban. No olvidemos que una década antes habían tenido la Revolución Mexicana, habían estado en plena guerra civil y estaban muy armados. Ella vivió la bisexualidad con mucha naturalidad, sin ningún tipo de culpa. Ella vivió en una situación de ganarse su espacio artístico frente a un grande que lo tenía en casa, exitoso marido, que tenía un reconocimiento a nivel internacional grande. Diego Rivera era un gran pintor a nivel mundial, como muralista. Y entonces ella, de alguna forma, en muchos sectores, era la mujer de.
Bueno, pues no solo se quiso desmarcar de esa historia, aunque hizo pocas exposiciones, sino que trabajó para que otras mujeres pintoras y algunas muralistas en México tuvieran su espacio. En el libro se detallan algunas cuantas y, bueno, que se fueron abriendo camino a pesar de que en México había grandes pintores muralistas, que les pudieran haber, que les habían, de hecho, eclipsado, pero esta mujer pues peleó para ir abriendo huecos. O trabajó, por ejemplo, por el feminicidio, y conoció algunos casos, e incluso en algún cuadro pues pintó algo relativo a un feminicidio. Hay un cuadro que se titula Unos cuantos piquetitos, se ve a una mujer allí encamada con muchas puñaladas, eso eran los piquetitos. Bueno, tenía que ver con su mal genio a cuenta de esas historias. Y todos estos comportamientos más plurales, más abiertos, ella era capaz de verbalizarlo en sus discusiones, en sus fiestas, en sus momentos de intimidad, a sabiendas, como decía antes, que a veces en sus círculos de amistad no coincidían para nada con todas estas historias. Entonces, ya nos empezamos a situar que en realidad su feminismo era un gran feminismo. O sea, que si vamos a sus comportamientos cotidianos, pues no habrá muchas vanguardias del feminismo en el presente que lleguen a esos niveles, en mi opinión. Pero además hay que tener en cuenta que vivía en una sociedad mexicana peculiarmente machista, peculiarmente de comportamientos tradicionales en la gente que se movía por allá, en sus círculos sociales, con un ideario todavía muy militarizado, un funcionamiento en el arte y fuera del arte hegemonizado por hombres, con demasiadas ambivalencias políticas. Entonces, en ese medio mexicano, ahí aparece ella en escena. Y sin duda era difícil de empujar y abrirse un hueco. Y se lo abrió. Es decir, que esa duda que podíamos tener y que mucha gente lo cuestiona, hay desde quienes ensalzan su feminismo a quienes lo cuestionan. A mí me parece que es incuestionable, por mucho que ella no participara en algunas iniciativas del feminismo militante, del sufragismo. Coincide con unas épocas, sobre todo los años 30, donde ella tiene que vivir su maternidad frustrada. Tuvo nada menos que al menos 4 abortos no deseados, y eso le fue causando mucho dolor, por supuesto, y eso se refleja en un buen número de cuadros también. Sacó la bandera del mexicanismo, la bandera de lo mexicano. Esas vestimentas que con frecuencia utilizaba eran esas imágenes con un floripondio en la cabeza o el tipo de vestidos más nativos, tenía que ver con esos elementos identitarios para ella. Pero es que además sabía mucho de cultura mexicana, de historia de México, de las costumbres, de la cocina. Ella habitualmente era la que cocinaba en sus fiestas. En sus muchas fiestas, ella preparaba la comida, lo que después se iba a comer. O sobre el arte de Frida tiene sus peculiaridades también. Desde el ámbito surrealista de la época se le ha querido situar como que lo suyo era surrealismo. En concreto, André Breton, como decía antes, este divino del surrealismo, cuando les visitó en su casa, en el año 37, 38, le quiso ubicar ahí y ella se rebeló constantemente. Ella decía que para nada quería situarse en ese movimiento. El movimiento surrealista nace después de la Primera Guerra Mundial, está bastante inspirado en el psicoanálisis
y quiere reflejar, decía que quería reflejar aspectos de lo subconsciente y alejándose de alguna manera de aspectos de la realidad. Bueno, ella también se quiso desmarcar del expresionismo. El expresionismo sería una corriente que expresaría emociones, sentimientos, más que tratar de reflejar la propia realidad. Alguna gente le ha querido situar en aspectos del realismo, porque hay ciertas imágenes bastante realistas. Si hubiera que poner una etiqueta, yo creo que la etiqueta sería algo así como freudismo, porque no encaja exactamente en ninguna de ellas. Ella en algún momento llega a decir que lo suyo es realismo mágico, utiliza ese término. Digo lo de freudismo para situarnos de alguna manera en ese desmarque de las corrientes que en aquellos momentos estaban en boga, las cuales seguro que le fueron influyendo. Frida leyó mucho y estaba al corriente de lo que se movía a nivel internacional. Y en esa medida, pues iba aprendiendo de un lado y de otro. Aprendiendo y tratando de plasmarlo. Ya digo, ella no tuvo algún maestro de la pintura al lado. Maestro podía ser en los primeros años, después del accidente, el primer año, antes de casarse, sí es cierto que en algún momento, dentro del proceso de enamoramiento, noviazgo, desde casarse, Diego Rivera le corregía algunos cuadros. Le orientaba por dónde terminarlos o cómo terminarlos. Eso es en el año 1928. Se casan en 1929. Por ir terminando, de momento, situar como, con lo que estaba hablando, respecto a las obras artísticas, es importante situar que reflejan su propia vida. Ella en las obras refleja el accidente, refleja su sexualidad, los abortos, la lactancia, la maternidad, la salud íntima, los afectos, las agresiones. Refleja muchos aspectos del día a día de México. Y además plasma sin vergüenza algunas cosas que podían ser elementos tabú en aquella sociedad mexicana. No tiene ningún problema de dibujar la sangre, la muerte, los fetos, la menstruación, la vagina o un niño recién nacido. Y todo eso daba calambre en el ámbito social de la sociedad mexicana. Hace retratos, autorretratos muy potentes, hace cosas muy variopintas. Claro, todo esto, si lo llevamos a el nivel de sufrimiento permanente que ella tuvo, sufrimiento físico, lo cual hace pensar que el sufrimiento psicológico estuvo muy presente. En el libro he tratado de no caer en la tentación profesional de psicologizar algún territorio. Seguro que hay algún desliz, algunas frases o algunos párrafos, pero eso sí que he tratado expresamente de evitarlo. No hay ninguna duda de que ya con ese nivel de dolor mantenido, tuvo que tener muchos momentos de angustia, de tipo de depresiones. Sí reflejo en algunos momentos sus consumos excesivos, tanto de alcohol como de mórficos, que los tomaba por prescripción médica, por sus dolores brutales. En algún momento consume, que es distinto, tabaco y marihuana, pero no llegó a ser en ningún momento abusadora. Sí llegó a ser abusadora de alcohol en algunos momentos duros de su vida, estando deprimida. Sobre todo tras algunas operaciones, tras algunos pronósticos muy malos,
de los cuales luego se fue recuperando, o cuando le cortan la pierna al final de su vida, o en los inicios de los años 40, recién separada, también pasa un momento crítico. Bueno, presumiblemente, pues seguro que se deprimió. Curiosamente evitó cualquier tratamiento y salió con su propia energía. Su propia energía consistía en fomentar, acelerar sus vínculos sociales y su trabajo, su actividad. Esa actividad solidaria o esa actividad pictórica o esa actividad de muchos vínculos sociales con amigos, con amigas o generando una escuela de pintura en el propio México, es decir, ligado a lo profesional o no. Y fue saliendo constantemente. Por eso decía antes que puede ser un libro más vinculado al amor y a la superación, porque es una constante. Desde niña el amor está revoloteando, padre, con sus hermanas, sobre todo con la pequeña, con Cristina, con muchas amistades, algunas muy, muy potentes que duraron mucho tiempo. O sea, hay amistades, por eso yo me peleaba con la cosa de Trotsky, la amistad íntima con Trotsky dura 2 meses, pero es que ella tuvo amistades íntimas de 1 año y de hasta 1 década, con algunas otras personas distintas de Diego Rivera. ¿Por qué se ha sobredimensionado a Trotsky? Bueno, pues porque vende más. Y más, que se presta al cotilleo. Antes en la presentación, Nerea comentaba algunos aspectos relativos a la fridomanía y yo creo que hay mucho de eso. Es decir, es un personaje de admiración por su imagen, por su vida, por su obra pictórica. A mí me pareció importante adentrarme en primera instancia yo y luego tratar de divulgarlo, pues porque he ido descubriendo muchos aspectos no conocidos. O sea, yo había leído 6 biografías, esas de Tocho, y muchas llamadas biografías de estos folletos de 10, 15 páginas, ¿no? Y muchos artículos, etcétera. Claro, en general con mucho detalle, de mucha superficialidad, de cómo era su vida, de cómo se relacionaba con su madre y no madre, estas cosas. Y sin embargo no aparecían en escena muchos aspectos, algunos que he comentado aquí, que me parecía importante divulgarlos. Lo de la fridomanía es otra historia y me parece que tiene que ver con el negocio de proximidad o negocio internacional. Pues seguro que tiene que ver con eso. Un personaje que pasa a ser icónico, a partir de ese momento su cara en los cojines, en los almohadones, en una falda o en un bolso, pues pasa a venderse no por cientos, por millones. De hecho, una pelea que ahora mismo tiene la Fundación Frida Kahlo y otra, no sé, Kahlo Rivera, no sé qué, Corporation, tienen sus equipos de abogados persiguiendo por el mundo a donde haya grandes negocios. Con el libro yo creo que no va a ser un gran negocio, pero ante la duda de posibles demandas, yo me quise cubrir y las imágenes que aparecen de los cuadros de Frida Kahlo en el libro, que son 40 y tantos, están pedido el permiso y pagado a Banco de México en concreto, que es el que lleva el registro y lo controla, y es una tontería que te cobran casi 2.500 euros por ese permisito. Y les da igual, pues dije, si yo quiero hacer una tirada familiar de unas docenas de libros, nos da igual, usted puede editar con este pago hasta 5.000 libros. O sea,
no me lo planteo siquiera. Si yo editara 5.200, ya tendría que pagar otra cantidad. Digo, por situar esto de la fridomanía, pues hay gente muy interesada. Supongo que la tienda que hace cojines o que hace bolsos, un colectivo de mujeres que hace bolsos para sacar unos pequeños dineros y vende 200 bolsos, nadie les va a perseguir. Pues porque queda en un ámbito muy, muy doméstico, muy cercano. Como una empresa haga eso mismo, pero saque 10.000 bolsos, ya corre riesgos. O sea que esto de la fridomanía tiene su trastienda de enorme negocio por detrás. Y seguirá existiendo. Quiero decir que todo el mundo hemos conocido otros elementos icónicos como el Che o como Freud o como Einstein, con cuyas imágenes, bueno, siguen pululando por todo tipo de camisetas, bueno, todo tipo de historias. Bueno, es el negocio. Y para situar otro cotilleo, el nivel de accesibilidad a ella, a su imagen o al cotilleo, en las entradas en Internet, la persona del ámbito del arte que más entradas tiene es Van Gogh, perdón, ya lo dije, Leonardo da Vinci. Después va ella. Van Gogh es el tercero en el ranking. Lo cual orienta. Puede ser una cuestión de mero cotilleo, voy a ver qué dicen de esta mujer, o puede ser algo más. Pero, bueno, nos va situando, por así decirlo. Y en principio nada más. Nada más, salvo las preguntas, que encantado de responder a todo lo que se me pregunte. Sí. Yo sí quería preguntarte, ahora que estabas hablando de la fridomanía, ¿no? ¿Qué crees tú, después de haber leído y haber estudiado a Frida, qué crees tú que Frida opinaría sobre este movimiento con su imagen? Bueno, le resultaría espantoso. Ella evitó siempre ese nivel de exposición. Estoy tratando de cortar esto. ¿Sabes? Bueno, ese nivel de exposición social. No le gustaba. Sí, en los años 40 empezó a gustarle el que su obra fuera más conocida. Esa exposición que hace en París, en el año 39, era su segunda exposición. Ella en ese momento tiene 32 años. Era su segunda exposición, había tenido otra 2 meses antes en Nueva York. Luego hubo otras cuantas en San Francisco, en los años 40. En San Francisco, en Nueva York, en varias ciudades de México, pero poco. No se prodigó. Pero no se prodigó, igual tampoco la obra era tan abundante. Pero bueno, podía ser más que suficiente. Bueno, ella no pintaba para esta siguiente exposición, sino voy pintando lo que en este momento me apetece. Y si estoy en casa con Freud y Sedova, su mujer, pues voy a pintar un autorretrato para Freud, he dicho, no, Trotsky. Voy a pintar un autorretrato para Trotsky y se lo regalo en el cumpleaños, por ejemplo. O me he enterado de esta agresión a esta mujer, pues en estos siguientes meses voy a pintar sobre esta historia. O me han hecho un encargo sobre esta otra mujer que se ha suicidado, Dorothy Hay, y hago un cuadro sobre el suicidio de Dorothy Hay. De encargo. O hago un retrato de mi nana o de mi hermana Cristina. No funciona con la cabeza puesta en el encargo
pudo tener muy pocos encargos, ni pone la cabeza en las exposiciones venideras, ni se lo plantea. Ya digo, empezó a gustarle el que su obra fuera más conocida, fundamentalmente porque empieza a plantearse que quiere tener dinero, ser autónoma económicamente respecto a Diego Rivera, y de ese modo que su obra fuera un poco más conocida. Pero no ella como persona. Bueno, porque en los ámbitos internacionales que se movía no era ella una ilustre. Ella pasa a ser una ilustre en la medida que después de su muerte empieza a ser conocida más. No en vida. En vida fundamentalmente fue la mujer de él. Yo no sé si los demás tienen más cosas que preguntar o cosas que preguntar, pero yo tengo a mí me pasa con Frida y leyendo tu libro y escuchándote hoy, ¿no? Que es una mujer, o tengo se me está empezando a formar la idea, y ya que te tengo aquí, pues aprovecho para que se sumen clientes, ¿no? Pero que es una mujer que combina, ¿no? Que a lo largo de su vida ha ido combinando conceptos aparentemente extremos, ¿no? Que decir, desde la tradición hasta lo más moderno de su época, ¿no? La tradición con sus orígenes y los movimientos de aquel momento, el feminismo o la potenciación de su feminidad, con también momentos en los que ella se la ve vestida, ¿no? De una forma más masculina, ¿no? Que es una mujer que a lo largo de su trayectoria vital ha ido combinando esos momentos. Antes decías y hacías hincapié o comentabas el tema de lo del unicejo, ¿no? Que pues a veces tenía esa ceja no depilada y otras era lo contrario, ¿no? Estaba depilada. O sea, me da la sensación que combinaba muchos polos extremos, ¿no? Sí, de hecho, hay imágenes, fotografías y cuadros donde ella aparece vestida de modo varonil, tanto de adolescente, pelo corto. Bueno, eso es una época que tiene que ver, hablando del feminismo, tiene mucho que ver con la época de las flapper, la corriente que funcionó bastante durante un tiempo dentro del movimiento de mujeres. Tiene que ver con los años 20, años 30, es cuando los corsés desaparecen, cuando aparece otra estética de la danza, por ejemplo. Empiezan a aparecer en escena los sombreros, el escote baja también, la falda sube. Es una imagen distinta. Eso se dice así, como en plan titular, pero luego habría que decir, ya, pero aparece eso, pero en las capas sociales medias, en la gente acomodada económicamente. La gente de niveles inferiores sigue en el territorio de toda la vida, incluso en su imagen, en la vestimenta, etc. Ella, volviendo a esa pregunta, sí viste como chico, tanto de adolescente como, aquí aparece creo un cuadro, esos años 40 y pocos, muy deprimida, se había cortado el pelo, lo corta también en plan chicazo, caso de la época. Y tiene que ver con un momento de depresión, de mala baba, en ese momento contra Diego Rivera y contra lo que rodea en sus entornos. Y luego va y lo pinta. Esa que está sentada en una silla, estaba de muy mal genio en esa época. Y seguro que no tuvo ningún impedimento para que 3 meses después se pusiera un pegote de flores en la cabeza y fuera de mexicana nativa de no sé dónde, etc. Y luego puede hacer un cuadro totalmente vestida
y otro cuadro totalmente desnuda. Ella no iba desnuda, pero no tiene tampoco ninguna pega, y por aquí aparece alguna foto de hacerse una fotografía, de hacerla, esta por ejemplo, pública, donde está desnuda en su torso. Cosa que a día de hoy sería inimaginable. Que hoy vemos desnudos en determinadas publicaciones de determinado territorio, pero no en lo cotidiano. Y ya en sus círculos sociales no tiene ningún impedimento. Ya he dicho antes, a pesar de que en muchos ámbitos sus amistades eran verdaderos carcamales en ese territorio, de lo cotidiano. Nada avanzados. O sea, no es que la intelectualidad mexicana que estaba con ella era ella. Es decir, de hecho, su marido, militante, dirigente del Partido Comunista Mexicano un tiempo, luego se salió, decía tener ese tipo de ideario, pero en la práctica, como he dicho, los celos le consumían. Su práctica era otra. Podía tener muchos revolcones con casi todas las mujeres que tuvo de modelos para sus murales, lo cual le consumía a Frida. Ya, pero eso no es libertad sexual. Él igual lo interpretaba por esa vía, pero eso es otra cosa. Eso es no dar importancia a las mujeres. Por eso que se movía con compañías, con pareja estable, incluso su marido, con unos idearios muy distintos. Y eso es bueno que se sepa. O sea, esta mujer no fue una desmadrada en su sexualidad, ni mucho menos. Se puede decir que fue una mujer muy libre en su sexualidad y en su bisexualidad, que la compartía con quien entendía que tenía que compartirlo, con unos pocos hombres y unas pocas mujeres. Pero que se vigilaba, controlaba, medía. Has hablado también del dolor, has hablado de amor, ¿no? Y has hablado también de superación, ¿no? Una mujer que se superaba a sí misma. Como estamos en el colegio de psicología y lo que hacemos, pues a veces lo que hacemos es estudiar el comportamiento humano y en concreto ahora nos toca el de Frida, ¿sería una persona lo que a día de hoy llamaríamos resiliente? Sí, sin duda. Sin duda, sin duda. Sería imposible salir del montón de baches, de agujeros en los que estuvo muy profundo y fue saliendo constantemente, gracias a ese nivel de resiliencia. Sí, sí. Porque no era solo estoy fatal respecto a mis dolencias, mi enfermedad, mi accidente, mi todo. No, es que estoy fatal incluso respecto a la sociedad que me rodea y a mis círculos sociales que me rodean. Es que, quizá exagerando, es yo, Frida, contra el mundo. Para salir de este agujero, a pesar de que tengo un interés especial de seguir vinculada a este mundo. Criticándolo, si en Europa se dicen y hacen atrocidades, lo criticaré, me solidarizaré con no sé quién, le machacaré a mi príncipe dorado, Diego Rivera, y a veces le amaré con locura. Pero ella sabía ubicarse. Es difícil ponernos en esa cabeza y dices, ¿y cómo puede salir adelante con este pendejo de hambre que se la juega una sí y otra también, con estos círculos sociales, tal como está la sociedad mexicana, tal como está la sociedad por el mundo? Porque ya seguía lo que pasaba por el mundo. Bueno, pues va saliendo. Es impresionante. Es impresionante. También una cosa porque yo también he hecho una de esas búsquedas Google de buscar cuadros más allá de los
típicos y tópicos que vemos. Claro, en tu libro además aparecen un montón de cuadros que yo no había visto nunca, ¿no? Y que la verdad que llaman mucho la atención, donde ya no solamente están esos autorretratos, sino que pone, dibuja, ¿no? Cosas que son de su vida, ¿no? Esa maternidad frustrada con esos abortos. Hay uno que dibuja lo que es la cadera, ¿no? Cómo ella representa su vida, ese cuadro que tienes ahí también, ¿no? Con su familia, ahí están sus hermanas, ¿no? Ese es el cuadro familiar. Y luego hay un cuadro que a mí me llama mucho la atención, que es uno que está como una especie de sol en el medio y... Hay todo tipo de personajes, sí, buenos y malos, regulares. Sí. ¿Cuál era la pregunta? Pues mira, ahora mismo ya se me acaba de olvidar. Entonces... Aprovecho yo para comentar. Yo agradezco inmensamente este libro porque un personaje tan conocido, donde hay tantos tópicos, y romperlos y aportar una visión, ¿no? más humana, más completa, más integradora, a mí me ha fascinado. Y me pregunto, ¿qué te atrapó de esta persona para empezar a bucear y empezar a investigar y empezar a componernos una visión diferente de ella? ¿Qué es lo primero que te atrapó? Sí, lo he comentado antes. Yo había leído mucho, nunca me hubiera imaginado haciendo... A mí me gusta leer y escribir de distintos personajes, leer biografías. Nunca me hubiera imaginado hacer esto. ¿Y cuál es el atrapamiento? Lo que he dicho antes. El ir leyendo, sobre todo en estos últimos 2 años, muchas exageraciones y muchas mentiras. Y no puede ser que nos estén contando milongas sobre lo que hizo si hizo justo lo contrario. No puede ser si... O sea, antes he mencionado lo de Trotsky, pero sobre su vínculo con Diego Rivera, la tentación que aparece siempre era que Diego Rivera era un tirano, o sea, vinculan muchos artículos la deslealtad de Diego Rivera con ella, en tanto que se lía la manta con muchas modelos, ligan eso con que era un tirano con ella. Y dices, bueno, en algún momento se comportó fatal y en otros momentos resulta que llegan a un acuerdo. Los dos se casan, se separan en el año 39, después de varios años de algunas broncas ocasionales, y se vuelven a casar en el año 40, después del asesinato de Trotsky. En esa segunda boda, ahí aparece, por ejemplo, resulta que firman un convenio entre ellos dos sobre cómo han de ser sus relaciones de pareja y las posibles relaciones de cada cual con quien sea. Ese nivel de libertad para el con quien sea es inimaginable en nuestra sociedad hoy. Es decir, conocemos muchas tonterías de la sociedad rosa, de estas cosas. Ellos lo firman desde el momento en que se casan, por segunda vez. Y eso es algo muy, muy grande, llegar a eso. Entonces, sobre la pregunta, pues para mí era importante divulgar cosas que me iba encontrando, mentirijillas o exageraciones o tal. Lo que pasa que empiezo a escribir algo de algunos territorios, y bueno, pues ya que he escrito sobre su accidente, y ya que he escrito sobre Trotsky, y ya que he escrito sobre el matrimonio, y ya que... Y ya que tenemos el libro. El libro está incluso recortado, 30 o 40 páginas, y otras 20 y tantas, 30 fotografías. Porque veis que pesa mucho, que es un libro grueso, pues hubiera sido más grueso, hubiera sido otras 40, 50 páginas. Y eso ya me parecía excesivo. Pero sí, hay un volumen de información enorme que me parece importante, insisto, que sea conocida, divulgarlo. En esa medida, pues, me parece oportuno escribirlo. Vamos a ver si alguien
en online, si las personas en online tienen algún tipo de pregunta. No sé yo dónde la está. No sé si alguien quiere comentar algo en el chat, que no lo estoy encontrando. Aquí el chat. Si alguien de los que estáis en casa tenéis alguna pregunta que queráis hacerle a Iñaki. Si alguien está interesado, interesada en el libro, a mí se me ocurre que pidan mi teléfono al colegio. Bien, nosotros como colegio os damos la información y con el permiso de Iñaki, que ya lo tenemos, y que contacten contigo para el libro. Yo quiero hacer el cierre. Creo que os decía antes que para mí fue un buen día cuando me desperté con el mensaje de Iñaki y de Frida, y hoy ha sido un día fantástico, un inicio de día absolutamente fantástico. Muchas gracias, Iñaki, por contar con el Colegio de Psicología para presentar la biografía de Frida, que yo os voy a animar a que la leáis, porque hay tantas cosas de las que no hemos hablado, ¿no? Y nos han dicho que las vais a tener ahí, que cojáis el libro. Y no me gustaría terminar, o lo que me gustaría es terminar con un poema de Frida, un pequeño poema de Frida, sacado del libro de Frida que ha escrito Iñaki, que a mí me gusta mucho, y dice algo así, como nada hay absoluto, todo se cambia, todo se mueve, todo revoluciona, todo vuela y se va. Y con este poema de Frida, con eskerrik asko, Iñaki, por estar aquí, por contar con nosotros. Muchas gracias a todos, a los que estáis aquí, a las que estáis aquí, y a las personas que están en casa, y a todas esas personas que yo estoy absolutamente segura nos van a ver en grabación. Así que nada, muchísimas gracias, Iñaki. Nosotras, eskerrik asko denoi. Seguiremos coincidiendo, ¿eh? Sí. Y además vamos a hacer eso, vamos a ver si hacemos lo de la charla con el que, ¿no? Así, ¿no? Incluso sin charla.